Muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales, a este segundo encuentro sobre la responsabilidad por daños y su aplicación en el derecho de las familias, que se ha organizado desde el Instituto de Estudios Judiciales junto con el Registro Central de Aspirantes a Guarda con fines de adopción, el Registro de Violencia Familiar y la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales de esta Suprema Corte. A continuación vamos a escuchar a la doctora Claudia Portillo, que es titular del Registro de Violencia Familiar de la Corte. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Esta es el segundo encuentro que tenemos en esta instancia de capacitación. Bueno, vamos a escuchar hoy a Gabriel Hernán Cuadri y a Ana María Chechile. Voy a presentar a Hernán en primer lugar. Como dijimos la semana pasada, al final de la charla vamos a hacer un espacio para las preguntas, para los aportes. Igualmente pueden ir escribiendo en el chat si lo prefieren. Bueno, Gabriel Hernán Cuadri es abogado de la UME, es doctor en Ciencias Jurídicas de la UNSA, es secretario de la Sala Segunda de la Cámara Civil y Comercial de Morón, director honorario del Instituto de Derecho Procesal Civil y Comercial del Colegio de Abogados de Morón, es secretario de redacción de La Ley Buenos Aires, director y codirector de diversas obras especializadas en materia de derecho procesal, entre ellas procesos de familia y el Tratado de Responsabilidad Civil en el Derecho de Familia. Autor y colaborador de diferentes obras jurídicas especializadas en derecho procesal, como así también de múltiples artículos publicados en revistas jurídicas. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por acompañarnos. Te damos la palabra. No, gracias a ustedes por la invitación. Realmente es un gusto estar hoy después de la jornada que hemos tenido la semana pasada junto con Gonzalo y con Silvia. Inmensamente agradecido la oportunidad de estar disertando del Instituto de Estudios Judiciales. Realmente me pone súper contento. Y bueno, nada, la idea es hablar hoy de daños en los contextos intrafamiliares. Y siguiendo un poco los lineamientos del encuentro anterior, yo había elegido dos temas puntuales de los que hablar. Creo yo que en materia de daños intrafamiliares es como en materia de daños en general, digamos. Nosotros tenemos daños en general, entonces vos tenés, bueno, ¿esto qué es? Esto es un choque, esto es una persona atropellada, esto es un choque con bicicleta, esto es un daño dentro de un colegio, una mala praxis y demás. Y este universo se empieza a replicar ya y a dividir un poco en materia de los daños intrafamiliares, ¿no? Los daños por las violencias, tema del que después va a hablar Ana María, los daños en las frustraciones de los procesos adoptivos, de los que nos habló Silvia la vez pasada, los daños que se podían dar en el contexto del divorcio en sí mismo, no la violencia, sino el divorcio. Yo para hoy traje dos cuestiones. Una de ellas, los daños en la afiliación, los daños en la afiliación por naturaleza, digamos, y la otra, los daños en el contexto de las responsabilidades parentales. Como hacen todos y todas las profes del multiverso, traje un PowerPoint. Creo que es frecuente y es de rigor hoy en día traer un PowerPoint. Y dejo acá un código QR, el gato no sé por qué está, pero creo que llama la atención. Dejo acá un QR o el link del cual pueden descargarlo. Si no, después volvemos a escribir el link porque a lo mejor ahora, no sé, no les parezca bueno o no les interese, pero adentro del PowerPoint hay un montón de fallos mencionados, entonces me parece que está bueno contar con estos antecedentes para cuando alguien tenga alguna cosa de estas para plantear. Bueno, empecemos por esto, daños en el contexto de las responsabilidades parentales. ¿De qué va o qué situaciones se van presentando? Digamos, no voy a hablar de los daños en materia intrafamiliar en general. Para eso pueden ir a buscar nuestro libro, en el que ha participado Claudia, en el que ha participado Silvia, un montón de autoras y de autores súper lúcidos y proactivos que han generado una obra que ha sido un gusto dirigir. Entonces no voy a hablar de la cuestión general, sino hablemos de supuestos específicos. Y el primero de ellos, tan frecuente y tan complejo, es el de la obstaculización o incumplimiento del derecho de deber de comunicación. Podríamos empezar por las normas convencionales, en realidad deberíamos empezar por las normas convencionales que nos hablan de los derechos y de los deberes parentales al contacto fluido,
Bueno, a todo esto que implica la relación de los papás y las mamás con sus hijas e hijos, pero nos alargaríamos mucho y son varios temas para tratar. Solamente recuerdo que el artículo 652 del Código Civil y Comercial nos habla del derecho y el deber de comunicación con el hijo, ida y vuelta, ¿no? O sea, no es solamente un derecho que tiene la madre y el padre de comunicación con sus hijos y sus hijas, sino también un deber. Y esto nos va a generar un doble par de acciones. En realidad, en un supuesto tenemos más antecedentes que en otro, pero nos va a generar un doble par de acciones. Por otro lado, y creo que es súper pertinente tenerlo en cuenta, la ley 24.270 reprime, o sea, considera delito el impedimento de contacto de compadre no conviviente. Será reprimido con pena de prisión, dice por ahí, bueno. El padre o tercero que ilegalmente impidiere o obstruyere el contacto de menores de su edad con sus padres no convivientes. Si se trata de un menor de 10 años, de una persona con discapacidad adicional y una persona con discapacidad, la pena será de 6 meses a 3 años de prisión. En la misma pena incurrirá el padre o tercero que para impedir el contacto de menor con el padre no conviviente lo mudará de domicilio sin autorización judicial y esto se agrava en el extranjero. Con lo cual, acá tenemos un poco cuáles son las conductas antijurídicas, ¿no? La antijuridicidad, que es un elemento fundamental de la responsabilidad civil, nos viene bien definida en la ley penal. El impedimento o la obstrucción son dos cosas distintas. Una tiene que ver con el no dejar hacer y el otro es el dificultar el contacto. ¿Sí? Porque a veces alguien dice, no, bueno, yo no lo impido, claro, pero lo puedes obstruir. La antijuridicidad es un elemento fundamental de la responsabilidad civil y en materia de responsabilidad civil sabemos que el Código Civil y Comercial nos ha traído una novedad que es consagrar específicamente la responsabilidad preventiva. Entonces la responsabilidad preventiva que evita que un daño se produzca o que trata de que el daño que se ha producido no se agrave. Entonces, en materia de impedimento de contacto, realmente tenemos muchas normas que están enfocadas a la cuestión preventiva, o están enfocadas, mejor dicho, a asegurar o al posibilitar o al materializar este contacto. Pero no tenemos tantas normas, o en realidad no tenemos normas específicas que nos hablen de las consecuencias jurídicas que puede generar esta obstaculización o este impedimento en el ámbito resarcitorio. ¿Qué pasa cuando el daño ya se causó? ¿Qué pasa cuando el daño ya está provocado y aparece el deber de resarcir? Bueno, estamos hablando de función resarcitoria que tiene por elementos, ya lo sabemos, la antijuridicidad, el nexo causal, la presencia de un daño y el factor de atribución. Esas son las 4 patas sobre las que se apoya la responsabilidad civil. Ahora, ¿qué casos tenemos en la responsabilidad civil y en el ámbito del derecho de comunicación? Bueno, tenemos uno que tiene que ver con la obstrucción y el impedimento de la comunicación, o sea, cuando es el progenitor o la progenitora conviviente o un tercero el que impide. Aquí la legitimación activa, en el caso de resarcimiento de daños, va a estar dado en cabeza de las hijas y los hijos que están viéndose impedidos y todo aquel que tuviera derecho a la comunicación, porque la acción resarcitoria, si bien hasta ahora venía hablando yo de padres y de madres, también puede corresponderle a quien tuviera este derecho de comunicarse con el niño o la niña. La legitimación pasiva va a estar dada por quien obstruya o impida. Puede ser la persona a cargo de un cuidado de un tercero. Lo más frecuente va a ser la persona a cargo de un cuidado. Ahora, el otro supuesto es la desatención al deber de comunicación, ¿sí? Porque al lado del derecho de los padres y la madre está el deber de tener este contacto fluido. Esto yo no he encontrado mayores antecedentes. La legitimación activa recaería sobre las hijas y los hijos y la legitimación pasiva sobre el progenitor o la progenitora. O sea, no es un reclamo de daños y perjuicios por falta de amor, aunque orilla mucho esta cuestión. Es un reclamo por no haber tenido el contacto, no haber tenido todo lo que implica el contacto parental, haberse visto privado de esto, y bueno, esto genera una acción resarcitoria, o puede generar una acción resarcitoria. Presupuesto de responsabilidad civil, antijuridicidad, la obstrucción e impedimento del vínculo, del contacto. Ya de esto hablábamos. Ahora, la duda es, ¿esto es por acción o entran también las omisiones? O sea, obstruye solamente el que impide, el que pone piedras en el camino, el que imposibilita, el que dificulta,
o obstruye también el que no facilita? Yo creo que obstruyen en ambos casos, podemos tener una obstrucción, digamos, tanto en los accionarios deliberados como en estas omisiones que en realidad son acciones, ¿no? Porque el conviviente tiene este deber de favorecer y posibilitar el contacto. El factor de atribución, el dolo es indudable, o la intención de dañar, o esta intención de producir el daño, o esto que se puede dar en el contexto de los accionarios deliberados, pero también hay dudas si la culpa también, ¿no? El no haber actuado en las diligencias necesarias como un buen padre, una buena madre, para favorecer este contacto. Yo creo que no hay nada que excluya la culpa, con lo cual tanto puede ser acción o omisión como dolo y culpa. La relación causal es sencilla, la conexión entre la acción y omisión y el daño que se produce, y siempre va a haber un daño que en general puede ser patrimonial, pero generalmente, insisto, vamos a tenerlo en el ámbito de lo extrapatrimonial. Este es un cuadro, un mapa que nos permite saber dónde pararnos. Y después empezamos a encontrar antecedentes, Sala K 12 del 2 del 2019, donde se habla de los derechos del contacto y demás, de probarse que por obrar una persona, ya sea uno de los progenitor o un tercero, se autorizó ese contacto, se generará entonces consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, frente a una conducta obstruccionista como la que se describe acá por parte de la madre, buscando impedir el contacto con el padre, lo que considera acá la Cámara es que esta interrupción, esta obstaculización, puede representar de por sí un daño, tanto en su faceta material o patrimonial como extrapatrimonial. Vean aquí que prosperan los rubros daño psíquico, incluido el tratamiento, y daño moral o daño extrapatrimonial, claro, porque una cosa es todo este daño, digamos, que se produce en la esfera espiritual o en la esfera no patrimonial, pero también hay un aspecto patrimonial que tiene que ver con tratamientos que el progenitor se ve obligado a realizar, con todo el trauma que le puede generar este impedimento de contacto con su hijo, con su hija, porque la realidad es que puede separarse de quien era su pareja, pero su hijo y su hija sigue siéndolo, y en su caso no debería obstaculizárselo. Fíjense cómo el fallo habla de la minusvalía psicológica parcial y permanente que se acredita, y esta minusvalía psicológica genera un daño resarcible dentro del ámbito patrimonial. Otro antecedente también del 2019, un caso de una situación que a veces se presenta en la práctica, una acusación calumniosa de abuso sexual. La madre acusando que el padre había abusado sexualmente de la niña, y realmente no hubo ninguna prueba, y este abuso fue descartado consuetudinariamente por todos los expertos y las expertas que habían intervenido. Por eso el tribunal se encarga, porque es un lugar muy, digamos, un desfiladero peligroso de caminar por acá, porque decís, bueno, entonces, ¿qué debía haber hecho la madre? Ante la sospecha de abuso, no haber denunciado. La solución que propongo, dice la Cámara, de manera alguna busca propiciar la inacción de los adultos, y la denuncia a las autoridades competentes suele ser el camino más adecuado. Sin embargo, en el caso, al observar el encono de la demandada, al llevar la causa penal a la distancia de casación, sin valorar ninguna de las numerosas pruebas que refutaban su postura, o sea, no es que solamente se hizo una falsa denuncia, sino que se insistió con esta denuncia hasta casación, el abuso nunca pudo comprobarse, y este hombre terminó un montón de años sin poder ver a su hija. Ya en el año 2021 tenemos otro caso, donde aquí se rechaza la demanda. Está probado que no había contacto, pero lo que no se configura es la obstrucción, ¿sí? Acá no hubo obstrucción, lo que se dice es, bueno, en realidad hay una relación difícil, porque a veces los cursos causales son complejos en materia familiar. No es me chocó el auto y me lo rompió, es obstaculizó un vínculo, no lo favoreció. O sea, es muy, muy complicado y requiere indefectiblemente de la interdisciplina. Ahora, al lado de este derecho de deber de comunicación, hay otro deber más en la parentalidad que es importantísimo y que es consuetudinariamente o muy frecuentemente desatendido. Nuestros casilleros o nuestras bandejas electrónicas nos demuestran cuántas causas de alimentos hay. Existe un deber alimentario de padres y madres hacia los hijos. La sustracción puede dar, o sea, cuando no se lo cumple voluntariamente, puede dar lugar a los juicios de alimentos. Eso no nos cabe ninguna duda. Ahora, esos alimentos pueden devengar intereses también. Todo retroactivo a la fecha de la demanda.
Los intereses pueden ser el doble de la tasa activa, como lo hemos puesto nosotros en alguna ocasión. Podemos considerar que es un supuesto de violencia económica. Ahora, ¿alcanzan los intereses nada más para resarcir el daño? Yo creo que no. Asumamos un progenitor muy pudiente que se sustrae a la obligación de pagar alimentos y en base a eso, la hija o el hijo que podían haber tenido derecho a una muy buena educación, podían haber tenido derecho a un montón de entrenamientos y a un montón de cuestiones que tienen que ver con su sustento, una buena alimentación, a la práctica de deporte y demás, no hace nada porque se tiene que arreglar con lo que la progenitora puede ir haciendo para auxiliarla o para atenderla dentro de también lo que es su obligación. Pero el padre incumple. Asumamos que esta deuda puede ser de decenas o de cientos de miles de pesos, ¿sí? Y asumamos que en algún momento se van a pagar intereses. Ahora, ¿estamos seguros que esos intereses van a ser suficientemente resarcitorios de todo el daño causado? ¿Esos intereses van a alcanzar para resarcir todas las posibilidades frustradas, lo que se llama frustración del proyecto de vida de esta niña, de este niño que a lo mejor hubiera tenido acceso a un buen colegio, hubiera tenido acceso a una mejor educación, a aprender idiomas y todo eso, lo que le va a dar buenas posibilidades para el futuro y quizás no las tuvo porque el padre no cumplió su obligación? Yo no estoy seguro, o estoy casi seguro que no. Los intereses no van a resarcir eso. Los intereses solamente tendrán que ver con la indisponibilidad del dinero, pero el tiempo no lo vuelves atrás. Y todo lo que no pudiste realizarte, todo lo que no se te dio y te correspondía, todo lo que no se te asistió y te hubiera correspondido, ¿sí? No solamente atiende tu necesidad de momento, sino que va perfilando, en el caso de las hijas, de los hijos, tanto niñas como adolescentes, va perfilando su futuro, la forma en que se forman, ¿no? Las oportunidades que la vida después le empieza a presentar. Y probablemente no te sirva de demasiado que te digan, bueno, al final del camino te damos 4 o 5 millones de pesos, si en realidad de lo que se te privó fue de tener todas estas oportunidades y los 4 o 5 millones de pesos al tiempo se te termina licuando. Entonces yo creo que hay la posibilidad de instaurar una pretensión resarcitoria por incumplimiento y por los daños causalmente vinculados con la omisión de depositar alimentos. Entonces, como decía, un supuesto de violencia económica que incluso puede legitimar a la madre o al padre, generalmente es el supuesto del padre que se sustrae y la madre, la realidad nos muestra esto, y la madre queda a cuidado de los hijos y de las hijas. También podría ser distinto, digo, no estoy marcando lo que debería ser, sino lo que vemos en la cotidianidad. Bueno, hay una posibilidad de que la mujer que ha sido abandonada al cuidado de sus hijos y se le generó todas estas frustraciones, todas estas incomodidades, todas también imposibilidades de desarrollar sus propias actividades, de ejercer un reclamo de daños y perjuicios por derecho propio en relación al alimentante. O sea, no en representación de su hija, de su hijo, que tiene su propio derecho, sino por derecho propio. Y miren la falta de la Cámara de Necochea, tiene mucha visión de género la Cámara de Necochea, la falta absoluta de asistencia al hijo con discapacidad por parte del demandado y los términos en los cuales se refiere tanto a él como a su madre, implica un ejercicio intolerable, un uso intolerable de sus derechos y el ejercicio de violencia de género hacia la madre, que como tal es ilícita y pasible de ser indemnizada. O sea, no solamente es la falta de asistencia, sino es cómo los trataste y cómo te posicionaste frente a ellos. Y entonces se legitima a la madre por derecho propio, independientemente del derecho del niño o de la niña, a entablar un reclamo. No sé si alguien tiene alguna duda. A ver, voy a dejar de compartir y miro un segundito el chat, a ver si alguien dijo algo en el chat o quiere preguntar o que veamos o que repasemos alguna cuestión acá. Mejor, antes de que seguir avanzando con el siguiente tema, dentro de lo que es la parentalidad. Si alguien tiene alguna duda con esto o quisiera preguntar, micrófonos, chat, está bien. Si no, seguimos a la otra tipología de daños. En el chat lo que han pedido es, después al final pasamos nuevamente el código para que puedan escanear el código del PowerPoint o mandamos el link. Es lo que han pedido en el chat por ahora. Después podemos subir el link y lo dejamos. Bueno, si nadie tiene pregunta con esto, si no, después al final de mi exposición nos dejamos 5 minutitos sin invadirle el tiempo a Ana María. Volvemos entonces con la segunda parte de los supuestos que yo traía. Como ven, ya hay 2 o 3 supuestos marcados que los tenemos en la práctica, que son cotidianos. A ver, impedimento de contacto.
quien litiga familia, quien sabe que existe constantemente. Incumplimiento del deber alimentario, sabemos que existe. Y sabemos que muchas veces la gente se contenta con los intereses y todo, pero no lo miran desde el lugar de la frustración del proyecto de vida. Y creo que es importante eso, porque no es lo mismo tener a los 15 años una suma de dinero, ¿sí?, que haberlo tenido desde los 6 años y que eso te permitiera ir a un mejor colegio, estudiar un idioma, estudiar una destreza física, estudiar un instrumento musical, otras posibilidades de socializar. Eso te va abriendo caminos, y estos caminos no se abren todos al final por un monto de dinero abultado. Entonces, creo que esas cosas hay que mirarlas. Y ahora vamos a los daños en la filiación por naturaleza. Ya Silvia habló la vez pasada en la filiación adoptiva, y tenemos la filiación por naturaleza. Hay un daño que es común, que es conocido y que de hecho está marcado en el código. Artículo 587, reparación del daño causado. El daño causado al hijo por la falta de reconocimiento es reparable. Por esta vía es un poco por donde se instala la responsabilidad civil en materia de familia, digamos, es lo primero. Estos hijos, estas hijas que no eran reconocidos o reconocidas, y después surgía la cuestión resarcitoria. Ahora, la antijuricidad es la omisión de reconocimiento, está bien. Ahora vamos viendo un poco más. ¿Cuándo? La culpa o el dolo. ¿Quién tiene que probar la culpa o el dolo? El factor de atribución. ¿Es un factor objetivo o es subjetivo? Hay cuestiones también en la relación causal, la demora materna de iniciar la acción. Muchas veces se dice, bueno, la madre no inició el reclamo, está bien. Vamos a ver ahora todas estas cuestiones, ¿no? Vamos a irlas degradando. Y después, ¿qué tipo de daños? Patrimoniales y no patrimoniales, ¿sí? La omisión antijurídica está dada por la falta de reconocimiento, y que puede ser tanto una omisión deliberada, casi dolosa, ¿sí?, cuando el padre sabe que es el padre y no reconoce, pero también negligente. Por ejemplo, por falta de colaboración, por la sospecha que tiene de ser el padre y después no hacer lo necesario para dilucidar esta situación, ¿sí? Sospecho de ser el padre, pero bueno, no me importa. Total, es más fácil quedarme así. Y no intento ni siquiera un ADN, no intento lo que sea necesario para quitarme esta duda de encima y saber si soy realmente el padre. O sea, como decía algún autor, la maternidad es un hecho, la paternidad es una opinión. El padre, salvo un ADN, no está muy seguro, o sea, no está 100% seguro de ser el padre. Entonces, a veces estas situaciones pueden darse, pero esto no lo exime de cumplir con las obligaciones a su cargo, y no lo exime de ser diligente y frente a la sospecha de haber tenido una relación con una mujer y de haber tenido una situación y demás, hacer lo necesario para reconocer y asumir las obligaciones y no dejar que esta mujer tenga que quedar sola frente a la crianza. Entonces, la otra situación no es la falta de reconocimiento, sino es el reconocimiento tardío. ¿Es susceptible de acción de daños y perjuicios por haber reconocido tardíamente? Y yo creo que sí, en la medida en que hubiera algún indicio o alguna forma de conocer que, bueno, este padre podía haber tenido conocimiento razonable de esta situación de paternidad. Ahora, una cuestión que se discute siempre es la demora materna en iniciar la acción. ¿Cuál es la excusa? Ah, no, la madre no inició la acción. Para mí, coincido con la jurisprudencia que dice la demora materna no es un eximente de responsabilidad, porque en verdad no fractura el nexo causal. El nexo causal está dado por el no reconocimiento, la falta de reconocimiento, y siempre un factor de atribución que puede ser el dolo o la culpa. Entonces, si había elementos suficientes y razonables para que el progenitor tuviera al menos la sospecha o algún indicio de ser el padre que lo hubiera llevado a tener que actuar, la demora en la madre en iniciar el proceso de filiación puede llegar a ser irrelevante. Pues en verdad la madre ni siquiera es la parte del proceso, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que la madre es la representante. Ahora, también puede ser que adquirida la mayoría de edad sea el propio hijo quien no inició la acción de filiaciones, sabiendo que es hijo de una persona determinada y después no inicia la acción de filiación. Bueno, aquí quizás sí pueda pensarse como una concausa de responsabilidad, porque es la propia víctima en condición de accionar que no hubiera accionado. Bueno, da lugar a una situación. Es muy, muy escabroso el análisis del factor de atribución y de las conexiones causales. O sea, muchas veces es claro, directamente no reconoció o reconoció tarde o tuvo que ser
compelido en juicio a reconocer, bueno, todo el daño que causó antes, bueno, eso es una situación. Pero puede haber supuestos concretos donde las conexiones o los cursos causales sean complejos. También es complejo a veces la determinación del daño, ¿sí? ¿Cuáles son los daños que vamos a ponderar? ¿Sí? Vamos a tener una vulneración al derecho a la personalidad, una cuestión relativa a la identidad y todo lo que genera esta situación de no haber sido reconocido, que como lo marca muy claramente una sentencia de la Suprema Corte Mendocina, la chance que se pierde por la falta de emplazamiento filial es distinta del deber alimentario. Puede contenerlo, pero va más allá, porque es lo que yo decía antes, todas las carencias materiales que se producen con repercusión en el ámbito material, ¿sí? Todas las carencias materiales que se producen y que repercuten de alguna manera en la existencia de esta persona y en sus proyecciones a futuro. Con esto no estoy quitando lo extrapatrimonial, pero quiero focalizarme en lo material primero. O sea, primero, todo lo que tiene que ver con la pérdida de chance en el sentido de una mejor realización personal. Todo lo que tiene que ver con el menoscabo psíquico, los tratamientos y las eventuales incapacidades que le generó esta falta de reconocimiento, este de haber tenido que transitar un montón de tiempo sin su padre, y el daño en la esfera de su identidad. Incluso para la madre hay un daño, porque el tener que haberse hecho cargo sola de todos los gastos del embarazo sin la asistencia del otro progenitor, es una situación. Y también las chances frustradas. Porque esta madre que tuvo un hijo y que el padre no reconoce y que por lo tanto se tiene que dedicar sola a la crianza, pierde un montón de chances de autorrealización por destinarlas a la crianza de sus hijos. No es igual la crianza monoparental que la crianza con dos personas pudiendo hacerse responsable y de las diversas situaciones y vicisitudes que tiene que ver con el jardín, el acompañarlo al colegio, el irlo a buscar, el ocuparse de los estudios y demás. Bueno, si una persona tiene que poner toda su energía en eso, porque la otra persona que tenía que haber reconocido y que tenía que haber colaborado no lo hizo, bueno, eso le puede generar una pérdida de chances, ¿sí? Entonces, los gastos vinculados al nacimiento, la crianza, ¿sí? Y la chance de realización de su vida. Mientras tanto está el daño extrapatrimonial, ¿quién lo discute, no? Toda esta amargura, intranquilidad, alteración en el ritmo de vida, angustia que le genera a cualquier niño, a cualquier niña, a cualquier adolescente, cualquier hijo, cualquier hija, el hecho de saber que tiene un padre que ese padre no lo reconoce voluntariamente, ¿sí? Y esto es además del daño psíquico, o sea, tenemos el daño psíquico en la esfera material y el daño extrapatrimonial, digamos, todo lo que tiene que ver con los sufrimientos, el impacto en su espíritu, en su integridad, su tranquilidad, lo que llamamos el daño moral. Y también el daño extrapatrimonial de la madre, qué importante es, ¿no? Porque la madre tiene que afrontar un montón de circunstancias que seguramente tendría que haber afrontado en compañía, más allá de que no forme una pareja. No estamos hablando acá de parejas, estamos hablando de compañía, de contención, de acompañamiento, de cuidado, de compartir los sacrificios, las horas, los tiempos, las incertidumbres, ¿sí? En los primeros tiempos, cuando ese niño o esa niña es muy chico y a lo mejor requiere mucha energía para cuidarlo, para protegerlo, para protegerla, para educarlos. Entonces, bueno, se ha reconocido, se ha consagrado en algunos casos, como dijo acá una Cámara Nacional Civil o dos de la Cámara Nacional Civil, la resarcibilidad del daño que se le causa a la madre en estos contextos. En algunos casos incluso se emplea una mirada de género, considerando un supuesto de violencia hacia la madre, la falta de reconocimiento paterno. Este fallo que yo le decía en Necochea, ¿sí? O sea, la violencia ejercida hacia la mujer a través del no reconocimiento y no la asunción de las responsabilidades propias. Ahora, este es el caso más común. ¿Hay otros casos? Claro que hay otros casos. Claro que hay otros casos. Y hay otros casos que son interesantes y que necesitan pensarse y a veces no hay tanta jurisprudencia. Uno de ellos es el daño derivado del reconocimiento complaciente, ¿sí? Estos hombres que reconocen, pero que no quiero perderme con el tiempo, tengo tiempo todavía. Estos hombres que reconocen a hijos o a hijas que no son propios,
¿sí? Y en ese camino afirman como verdadero un vínculo biológico que en realidad no lo es. ¿Sí? Sucede, en vez de irse por el camino de la adopción, se va por lo que se llama el reconocimiento complaciente. Pero este reconocimiento complaciente genera un menoscabo a la identidad y puede generar una situación de daños y perjuicios por colocarse en el lugar de padre de sangre, de padre biológico, cuando no se lo es. En definitiva, quien quiere asumir este tipo de roles respecto del hijo de quien nació su pareja, bueno, puede adoptarlo, ¿sí? Puede seguir el camino que corresponde, que va a respetar su identidad y que eventualmente será, bueno, mirá, yo te adopté, yo soy tu papá del corazón, yo soy tu papá de la vida, pero también tenés un papá sanguíneo que eventualmente podés querer conocer y que hasta puede reconocerte, ¿sí? Fíjense Fornerón, el calvario de ese padre y el daño que le causó el Estado en un contexto adoptivo totalmente irregular, que después nunca pudo volverse atrás, porque una de las últimas resoluciones dice, bueno, mire, la obligación de revincular es de medio y no de resultado, y si su hija no se quiere vincular con usted, o sea, cómo se le va destrozando la vida a estas personas, ¿no? Bueno, son temas para tenerlos en cuenta, ¿no? Son temas para tenerlos en cuenta. Y acá hay uno que es interesante, es un solo caso, pero bueno, debe haber más, pero este es el que lleva a mis manos, es del año 2004, de la Cámara Civil y Comercial de San Isidro. El marido reclama los daños derivados de la falsa atribución de una filiación, ¿sí? ¿Qué había sucedido? Bueno, había una pareja que había tenido 2 hijos, estos hijos crecieron mucho, eran casi hasta la mayoría de edad, y resulta que en un momento determinado el supuesto padre empieza a sospechar, eran hijos matrimoniales, y llega a la conclusión de que él no es el padre. Y esto de que él no era el padre había sido sabido por su esposa, por la madre de los chicos, y por quien era realmente el padre, que para grabar el asunto era un amigo de él. Entonces él inicia, además de la acción de desplazamiento, inicia también la acción de daños y perjuicios. Ahí es donde la Cámara dice, entiendo que el hecho de que una persona considere durante más de 20 años que es el padre de los hijos que su mujer tuvo durante el matrimonio, para luego enterarse que su estado civil de padre era falso y que el progenitor era el por entonces amante de su mujer, amigo de la familia, que se desempeñaba como médico de la familia, indiscutiblemente le debe haber producido un daño grave, máxime teniendo en cuenta el sentimiento de gran cariño que el accionante profesaba hacia quien consideraba sus hijos. O sea, tenía hijos y un día dejó de tenerlos. ¿Sí? Es grave, porque no es que él crió como hijos propios los ajenos y bueno, sabía, o sea, él pensó que eran hijos propios y después se dio cuenta que eran hijos del médico de la familia. O sea, es un caso complejo y que bueno, puede presentarse, puede verificarse en la práctica. Es un tema que creo que merece alguna atención. Y voy terminando para dejarnos unos 5 minutos para las preguntas, cosas que quieran ver y pensar y no excederme de tiempo y dejarle el tiempo necesario a Ana, que nos va a deleitar con su tema. Daño derivado de un embarazo no deseado. Eso en verdad, hubo uno dando vueltas por ahí hace unos días. En verdad es una responsabilidad médica, ¿sí? O sea, es una ligadura tubaria donde, bueno, el médico no le había advertido las posibilidades de fracaso. En realidad no quedó demostrada la mala ejecución, pero sí que el médico no había dado este consentimiento o esta información suficiente a la paciente, la cosa que la paciente queda embarazada unos meses después de hacerse la ligadura tubaria. Pero es interesante lo que se pide y lo que se resuelve. Leamos esto, no es posible imponer al médico que se haga cargo de la mantención del niño, en primer lugar porque no existe relación causal suficiente entre la práctica médica que hizo conforme al Lex Artis y el nacimiento. Y en segundo lugar, porque la obligación alimentaria de los padres no es delegable, de modo que no es admisible por esta vía adjudicar al médico deberes que son inherentes a aquello. Lo que le habían reclamado era los alimentos del chico nacido por todo el tiempo que tenían que pasárselo los padres. Si en cambio se considera el daño inferido a la madre por la cuestión de la autodeterminación, porque en definitiva no se le permitió decidir el momento en que quería emprender esta cuestión, o en realidad
ella cuando estaba pidiendo la ligadura tubaria estaba pidiendo no emprenderla, con lo cual lo que se le dio fue manifiestamente ajeno a lo que ella había intentado, y más si no se le dio el aviso de que esto podía llegar a fallar. Entonces se reconoce un daño moral que resulta resarcible en el contexto de una adecuada interferencia a lo que decíamos antes, el proyecto de vida. Gente, he ido rápido, pero no quería pasarme del tiempo que tenía yo para la exposición. Y entonces, ahí piden el power. Ahí piden el power. Bueno, mientras yo le paso el power... Si nos pasabas el link o volvías a poner la filmina, la primera, con el código QR. Vamos a hacer dos cosas. Mira, Claudia, vamos a poner el link en el chat y vamos a volver a poner la filmina, porque no sé si cuando esto quede grabado, el chat después va a quedar disponible. Vamos a... Mientras, aprovecho y te voy leyendo los comentarios y las preguntas que hay en el chat. Hay una primera pregunta de Fernanda Vázquez, dice: ¿la mujer cuando reclama por derecho propio debe hacerlo luego de un divorcio? ¿O está la posibilidad de hacer el reclamo por derecho propio en el marco de una separación de hecho? Pero espera, ¿de qué tipo de daño, a qué tipo de daño nos estamos refiriendo? ¿A alguno de estos daños que hemos hablado? ¿O acá está la filmina de vuelta? ¿O algún daño derivado? Estaría bueno que Fernanda nos diga eso, porque igualmente, a como sea, no hace falta el divorcio. O sea, a como sea, el código es muy claro al decir que los daños derivados en los contextos de rupturas no son los daños derivados de la ruptura en sí mismo, aunque esto después es hiperdiscutido entre los que dicen que el daño en cuestión de divorcio subsiste o no. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Hay razones para un lado y para el otro. Pero no, en principio, cualquiera de los daños de los que yo hablé son independientes del divorcio o no. O sea, son daños que se te causan por determinadas omisiones a los deberes de la parentalidad o a los deberes del reconocimiento. Ahora, si hay otros daños más, como algún daño puntual que pudiera recibir la mujer, y no quiero pisar el tema de Ana María, yo creo que el divorcio es independiente. O sea, el divorcio apunta a una cuestión, que es la ruptura o la disolución de un vínculo matrimonial, pero después los daños transitan por otro carril, ¿no? Por el carril más propio de la responsabilidad civil y demás. Yo creo que ahí compartí bastante la diapositiva. No sé si, Claudia, querés que vayamos con alguna otra pregunta. Acá pregunta la doctora Caparelli sobre daños y perjuicios sobre la falsa denuncia de violencia de género y abuso. ¿Qué nos puede aconsejar en cuanto a doctrina y jurisprudencia? Falsa denuncia en materia... Mirá, el fallo que ahí yo les mencioné, o sea, si la falsa denuncia de abuso es justamente la causal del impedimento de contacto, si asumo que viene por ese lugar, el fallo que le dejé, y en el tratado, bueno, tenemos unos cuantos capítulos que hablan de las diferentes situaciones que pueden darse en ese sentido. Pero, bueno, por lo menos para empezar a buscar tenés el fallo. Hay algunos artículos que han trabajado la cuestión. Es un tema muy, muy delicado, porque nos cruza la acusación calumniosa, todo lo que implica la acusación calumniosa, pero también con los deberes de denunciar, ¿no? Porque hay gente que está obligada a denunciar. Entonces, en principio habría que acreditar mínimamente que, bueno, que la denuncia fue totalmente infundada, no tuvo la más mínima razón de ser, porque después, bueno, tenemos varias cuestiones. También la cuestión de la demora a veces en los procesos penales, que generalmente dejo de compartir, así vuelvo a las imágenes. Generalmente las demoras en los procesos o en determinar estas cuestiones son complejas. Yo creo que alguna vez el Estado Nacional va a volver a ser sancionado por esto, porque, miren, en definitiva, cuando hay una denuncia de abuso sexual en cabeza de un padre o una madre, esto tiene que dilucidarse miren, estos son los 35 minutos para no pisar a la María. Esto tiene que ventilarse con celeridad, porque en definitiva, si el abuso no existió y si la denuncia no es verdadera, o si es falsa directamente, bueno, acá hay una cuestión que es necesario revincular y no perder ese contacto. Digamos, la denuncia tiene una finalidad, pero no puede tener esta finalidad torcida de evitar el contacto parental. O sea, no puede ser tan sencillo. Por eso creo que hay un deber de diligencia muy, muy importante en cabeza de los órganos judiciales para determinar
las existencias de estos abusos o no, y en su caso actuar en su consecuencia, porque muchas veces hasta que no se descarta la existencia de abuso, este contacto no se retoma. Pero, a ver, como me parece que es aberrantísimo el abuso sexual a los niños y a las niñas, también me parece que es una violación a sus derechos la circunstancia de que un progenitor conviviente, una progenitora conviviente, pueda, mediante una mera denuncia, después, sin que suceda nada más, terminar en un impedimento de contacto. Sí, yo pienso que va por ahí un poco el asunto. Bien. Hay otra pregunta de Gabriela. ¿Cómo diferenciamos claramente el daño material por falta de reconocimiento y la obligación alimentaria? Porque hoy salió una sentencia en Salta donde se hace lugar a la indemnización por daño moral, pero no por el daño material, aduciendo que no debe confundirse con la obligación alimentaria. Mirá qué interesante, Gabriela. Después, si pones en el chat el link o algo, porque la verdad que no la vi. Así que, bueno, estoy de vuelta, está bueno. Mirá qué interesante. A ver, la obligación alimentaria te permite el acceso a determinadas cuestiones, pero el problema es que el daño primero que el daño material no va solamente a lo alimentario, tiene otros componentes, por ejemplo, el aspecto psíquico, ¿sí? O sea, el aspecto psíquico que es por el 1746, ¿viste? Es un daño que está dentro de la esfera patrimonial, porque te genera un trauma, unas incapacidades, la necesidad de hacer tratamiento. Entonces, ya todo eso no está dentro de los alimentos, ¿sí? Y además, el daño que se te va a causar tiene que ver con esto, con cómo te rompe el proyecto de vida, ¿sí? Porque el daño deriva del incumplimiento de la obligación alimentaria, el daño deriva del incumplimiento de la obligación alimentaria, pero después escala. O sea, no alcanza solamente con que después te obliguen a cumplir la obligación alimentaria, porque el daño ya está creado, o al menos es el modo en el que yo lo interpreto. O sea, el daño se produce cuando la persona no tuvo lo necesario lo necesario y lo que le correspondía para afrontar los gastos que necesitaba. El no afrontamiento de esos gastos causa un daño que va más allá de lo alimentario porque escala a otro nivel que después no te lo resarce el solo hecho de tener lo necesario en concepto de alimentos. No sé si ahí estamos más o menos. Bárbaro. Bueno, por lo que veo acá no hay más preguntas. Hemos copiado el link del Power, también de la clase anterior, en donde estuvieron Gonzalo Gallo Quintián y Silvia Fernández. Está también en el chat. Lo pueden ver en el canal de YouTube de la Corte. Bien, a ver si hay alguna otra pregunta o alguien que levante la mano. Parecería que no. Bueno, si dejé alguna duda, me buscan en redes y me la preguntan por Facebook, por Twitter, por Instagram. Acá hay una mano, Bueno, y lo respondo rapidito, así no le quiero robar tiempo a ver. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, primero, muchas gracias. Quería preguntar, y en el caso que la madre haya solventado todos los gastos del niño, por eso haya tenido una educación de primer nivel, haya viajado, haya ido a inglés, se haya capacitado, ¿no podría fundarse también el daño? ¿O ahí quedaría subsumido a que el chico tuvo casi la mejor calidad de vida? Ahí, mira, eso está bueno. Y aprovecho para meter spoiler de un libro nuevo de alimentos que están por salir, que estamos tratando de terminar y estamos juntando los capítulos. Pero lo que te voy a decir es esto. Ahí tenés la cuestión de la acción de reembolso de la madre. Con el agravante gravísimo, que a mí me enoja, pero me da una bronca ese artículo, que da solamente, me parece totalmente inconstitucional, le da solamente un año. O sea, vos podés reclamar los alimentos, o sea, la madre puede reclamar lo que pagó un año para atrás. A mí me parece que eso está recontra mal. Tenés que poder reclamarlo todo, porque es una obligación una de las pocas obligaciones que emergen de las convenciones de la Constitución. O sea, la acción de daño de la madre sería el reembolso de lo que pagó más los intereses. Ahora, esperá, porque vos podés tener otra cosa más que decir, miren, yo por pagar todo esto, por ejemplo, dejé de capacitarme. Yo era abogada, podía haber hecho un posgrado en Derecho Administrativo porque me gustaba y porque tenía habilidad para eso, pero miren, no pude hacer posgrado en Derecho Administrativo porque todo lo que tenía lo invertí en la educación de mi hija y de mi hijo, que leí lo mejor. Pero esto me frustró mi chance.
Y yo creo que debería ser amplio y eso prosperaría, debería prosperar. No hay esos planteos y ¿sabes qué? Hay que animarse y hay que empezar a iniciar estas cuestiones. Y se pueden hasta comprar un libro que es muy bueno de Tres Tomos, ¿no? Pero hay que darle a estos planteos porque suceden y es muy injusto que las madres que han visto golpeado su proyecto de vida, su autonomía y demás, ¿sí? Incluso con una super mirada de género, que después el padre, no, yo lo arreglo cuando, va a poner 500.000 pesos. Y ya listo, ¿y con eso arreglaste todo? Me parece que no. Por eso... A veces por ahí la economía no es solo lo que te influye, pero sí las broncas, los desgastes. Bueno, ahí tenés toda la parte patrimonial. Ahí tenés toda la parte años, no recibí respuesta. Ahí está el daño, digamos, también manifiesto. Ese sería un daño extrapatrimonial y también lo podés reclamar y creo que es súper reclamable y es súper válido. Bien, gracias. Si les parece, hacemos la última pregunta, la doctora Romero, así le damos la palabra luego a Ana María. La doctora Romero tiene levantada la mano. A ver, no la veo. ¿Está por ahí la doctora Romero? Bueno. A ver en el chat si dejaron. Bien. Bueno, Hernán, millón de gracias, sumamente claro. Muchas gracias por el material también, por compartirlo con estas nuevas tecnologías, con el código QR que acá nos sorprendiste a todos. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes les pido disculpas que me salgo, pero tengo otra actividad en 15 minutos, así que por eso hablé yo primero. Les pido disculpas, pero después lo de Ana María lo veo por YouTube. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí está. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Vamos entonces a presentar a la doctora Ana María Chichile. Ana María Chichile es doctora en Derecho por la UBA, es especialista en Derecho de Familia, profesora titular ordinaria de Derecho Civil 5 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, es codirectora del Instituto de Derecho de Familia de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Plata, es ex jueza del Tribunal Colegiado de Familia número 1 de La Plata. Ana María. Bueno, muchas gracias. Bueno, qué difícil hablar ahora después del doctor Quadri. Pero bueno, vamos a ver un poquito el tema de violencia de género, los daños y perjuicios derivados de la violencia de género, pero antes vamos a hacer un pequeño deslinde entre los daños y perjuicios derivados de la violencia de género de algo que muchas veces se lo suele confundir, que es la violencia derivada del divorcio. A ver si podemos ver el Power, así vamos viendo esto en Filminas. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, bueno, un poquito este es el título del curso, y ahí podemos ver estos supuestos que yo les decía recién, que son bien distintos, que son los daños derivados del divorcio y los daños derivados de la violencia de género. Y esto, que si bien en algún momento generó muchísima controversia, desde la sanción del Código Civil y Comercial ha quedado claro. Sin embargo, vamos a ver que sigue habiendo algunas opiniones minoritarias y disidentes que siguen insistiendo en el tema de los daños y perjuicios derivados del divorcio. A título de ejemplo, esta es una temática que se viene cuestionando tanto en la doctrina como en la jurisprudencia desde hace muchísimas décadas. Para que ustedes se den una idea, el primer fallo en donde se planteó los daños y perjuicios derivados del divorcio es de 1942. Entonces, hace cantidad de años que venimos preguntando esto. ¿Es posible o no es posible? Yo no me voy a meter en el pasado porque, como les decía recién, coincido con la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria que esto es un tema terminado. Es decir, hoy por hoy, los daños y perjuicios derivados del divorcio no son posibles de solicitar. ¿Cuál sería la diferencia con los daños derivados de la violencia de género?
en el daño derivado de la violencia de género, que puede darse en un matrimonio, una unión convivencial, en una relación de noviazgo, en una relación terminada, en una relación que está, es decir, una infinidad de variantes. Incluso si yo llego hoy, vamos a ver, un daños y perjuicios por violencia a la cuñada, mal llamada cuñada, porque se trataba de una unión convivencial, en donde también hay violencia de género, donde la persona lo que viene esgrimiendo es la calidad de persona. Mientras que los daños y perjuicios derivados del divorcio se viene esgrimiendo la calidad de cónyuge. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, si yo no le puedo pegar a nadie, por decir la violencia más visible, porque vamos a ver que hay muchas otras, tampoco le puedo pegar ni a mi cónyuge, ni a mi pareja, ni a mi novio. Es decir, esto no puede darse porque yo soy persona. Mientras que los daños derivados del divorcio se anclaban en la falta o el incumplimiento de deberes conyugales. Como deberes conyugales jurídicos no hay más, hoy no hay posibilidad de pedir daños y perjuicios derivados ni del divorcio ni de las causales del divorcio que dejaron de existir. Ahora bien, esto está clarísimo en los fundamentos del anteproyecto. Si nosotros vamos al anteproyecto, usted nos dice, los daños que pueden ser indemnizados a través del sistema general de la responsabilidad civil son aquellos que no tienen su causa en el vínculo matrimonial en sí mismo, ni en los deberes que de él emanan, sino en la condición de persona. Se repara así lo relativo al vínculo, al vínculo matrimonial del derecho de daños, como dos cosas bien diferenciadas y bien diferentes. Sin embargo, y esto voy a ir medio rapidito, hay un sector de la doctrina y también de la jurisprudencia, porque vamos a ver un fallo en donde la Cámara dijo procede y el Superior Tribunal de La Pampa tuvo una disidencia, en donde se pretende todavía ir por los daños y perjuicios derivados del deber moral de fidelidad, cuando sabemos que los deberes morales no son deberes jurídicos y por lo tanto su violación, su vulneración no puede acarrear consecuencias de ninguna índole, tampoco patrimoniales. Y acá estas dos posturas que yo les decía que tenemos, que tienen que ver entre aquellos que se anclan en el pasado, que son los que necesitan un culpable del divorcio, ya acá estamos hablando solo de divorcio, cuando entra en violencia de género es posible hablar de divorcio, de unión convivencial, de noviazgo, de otras alternativas, aunque en la mayoría de los casos vamos a estar hablando de personas cis heterosexuales, ¿no? Porque hoy por hoy la violencia de género, bien sabemos, es una violencia del varón hacia sectores más vulnerables, como puede ser la mujer o colectivos de distinta orientación sexual, LGTBI, etc. Bien. Estos que se anclan en el pasado necesitan un culpable del divorcio, cuando claramente el Código Civil y Comercial dijo, basta con esto de la culpabilidad, centrémonos en el futuro de lo que pueda quedar de esa relación y que sea necesario mantener, como el cuidado de los hijos y demás. Esto es claro y lo dice Kemmelmacher, se eliminó el divorcio contencioso y los deberes matrimoniales no son jurídicos, por lo tanto no es posible los daños y perjuicios derivados del divorcio. Y como les decía recién, en las jornadas nacionales de derecho civil, que fueron las primeras jornadas, las número 25, que se celebraron con el Código Civil y Comercial vigente, hubo un sector de los doctrinarios que siguieron insistiendo en la posibilidad de accionar por daños y perjuicios. ¿Qué dijo la mayoría? Y en este caso unanimidad, que esto es posible cuando hablamos de violencia de género. Ahí es posible unanimidad. Pero después tuvimos dos despachos, es decir, una mayoría que dijo no corresponde reparar los daños derivados del incumplimiento de los deberes típicamente conyugales, pero sí son resarcibles los daños causados entre cónyuges por todo hecho o acto que lesione su dignidad en tanto persona humana, con independencia de su calidad de cónyuge. Pero hubo una minoría que seguía insistiendo en que son resarcibles tanto los daños entre cónyuges que lesionan su dignidad en cuanto a persona humana como los derivados de la infracción de los deberes matrimoniales. Lo que hubo también unanimidad, y esta es la diferencia que debe estar clara, es que constituyen supuestos de resarcimiento entre cónyuges los daños provocados por violencia familiar
y de género, de la cual yo solo voy a tratar la de género. Bien. Este debate, no me quiero detener en esto, también se suscitó en alusión al deber de fidelidad, con la misma minoría y mayoría que veníamos viendo en las filminas anteriores. Y como si esto fuera poco, este tema llegó a la jurisprudencia. Es decir, hubo una Cámara que ya con un divorcio decretado con el Código Civil y Comercial, es decir, un divorcio incausado, entendió que se debía resarcir el daño moral por el deber de fidelidad. Este fallo de la Cámara fue revocado por el Superior Tribunal de La Pampa en el año 2019, en donde dijo, no, basta, no hay más indemnización en daños por violación al deber de fidelidad. Sin embargo, y esto es lo que yo digo, los que se anclan en el pasado y quedan, este fallo del Superior Tribunal tuvo una disidencia. El doctor Fernández entiende que esto sería reparable, es decir, que todavía esto cuesta erradicarlo del todo. Vamos a entrar ahora ya directamente en lo que es la violencia de género, familia, violencia y reparación. Vamos a ver el marco normativo. Este marco normativo es conocido, pero cada tanto hay que recordarlo porque uno de los fallos que vamos a ver, uno de los primeros que salió publicado con el Código Civil y Comercial, mezcló esto que yo les dije, hay que deslindar bien los daños derivados de las causales de divorcio de los daños derivados de la violencia de género. En uno voy por calidad de cónyuge, en otro voy por calidad de persona. ¿Sí? O sea, el deber de fidelidad yo solamente lo puedo vulnerar si soy cónyuge. Mientras que el no dañar a otro, lo puedo vulnerar con mi cónyuge, con el vecino, con el que sea. ¿Sí? No puedo dañar a nadie, tampoco puedo dañar a mi cónyuge, mi pareja y demás. ¿Y por qué digo esto? Porque ese primer fallo que vamos a ver ahora, el juez dijo que no procedía la violencia de género porque no había marco normativo. ¡Wow! Marco normativo dejó de estar para el divorcio, no para la violencia de género. Después vamos a ver lo que revoca la Cámara. ¿Qué nos dice la Convención de Belén do Pará? Bueno, la Convención de Belén do Pará sabemos que es para prevenir, sancionar y reparar. Objetivo principal siempre prevenir. Obviamente, cuando este objetivo ha fallado, entonces nos queda sancionar, pero también reparar. Y ahí nosotros vemos que el artículo 7, en el inciso G, específicamente nos habla de la posibilidad de la indemnización, del resarcimiento económico con relación a la persona que ha sido agredida. También lo vemos en las recomendaciones de la CEDAW. La primera que lo trata es la 19, pero después ustedes van a ver que la 35, que es una actualización de la 19, también se ve. Y en estas recomendaciones, específicamente, se le dice a los estados que deben prever procedimientos eficaces de reparación, la indemnización inclusive. Y esta misma convención, esta misma recomendación, perdón, en el inciso T, nos habla de vuelta de prever estas formas de indemnización. Entonces, tenemos más que marco normativo. Ahora, yendo a la legislación nacional, la 26485, Ley de Protección para Prevenir, Sancionar y Erradicar, específicamente y expresamente en el artículo 35 nos habla de la reparación. Y entonces nos dice, la parte damnificada podrá reclamar la reparación civil por daños y perjuicios según las normas comunes que rigen la materia. Entonces, claro, no vamos a buscar el artículo que prevé la reparación por daños y perjuicios en la parte del código que está dedicado a familia, ahí no lo vamos a encontrar. ¿Dónde vamos a ir? Vamos a ir a las normas generales de responsabilidad civil, de lo cual ya algo nos estuvo ilustrando con muchísima claridad el doctor Cuadri. Es decir, ¿qué vamos a aplicar? Pues los artículos 1007, 16 y siguientes del Código Civil, que como recién decía Cuadri, tienen que tener 4 presupuestos. Es decir, ¿qué tengo que analizar yo cuando estoy, ya sea como abogado, ya sea como juez, en una acción de daños y perjuicios por violencia de género? La antijuridicidad, el daño, el factor de atribución y la relación de causalidad. Este es el fallito que yo les decía recién, en donde es el primero publicado. Capaz que hay más, porque me ha pasado a veces que me dicen, pero nosotros ya sacamos o demás, pero
los que me conocen saben que yo me formé con la doctora Cecilia Grossman y ella siempre decía, lo que no está publicado no existe. Entonces, de pronto, cuando uno lo estudia de esta manera, lo que puede ver es lo que ha sido publicado. ¿Qué pasaba acá? Acá había un divorcio promovido por el marido y la mujer reconviene por daño psicológico y moral derivado de la situación de violencia familiar. Ahora bien, ¿qué pasa? A primera instancia dice, ¿saben qué? Vamos a declarar extinguido el vínculo. Obviamente lo tiene que declarar extinguido porque sabemos que el divorcio incausado sale, quieran o no los cónyuges. Y además porque por esto no había ningún tipo de inconveniente. Pero rechaza la reconvención, y esto es lo que yo decía, por carecer de respaldo normativo. ¿Qué pasó? Acá el juez de primera instancia confundió los daños derivados del divorcio con los daños derivados de la violencia de género, que son dos cosas distintas, y qué es lo que le va a remarcar la Cámara cuando revoca. La Cámara le dice, ¿sabe qué? Acá usted tuvo una confusión, porque aquí no se debate el incumplimiento de los deberes matrimoniales de los cónyuges, fidelidad, cohabitación y demás, o si existió culpa de alguno de los esposos, sino que no el eje del reclamo son los daños que el actor le había provocado a su cónyuge durante la convivencia en común y luego de la separación. Y aquí una acumulación objetiva de acciones, de las cuales una ya se decidió y quedó firme, por lo que resta entonces analizar el reclamo indemnizatorio que viene apelado a esta alzada. Trae a colación un poquito esto que yo les decía recién de la diferencia que va a estar muy clara en el proyecto, en la sentencia de Cámara, entre unos daños y los otros. ¿Qué dice? En los fundamentos del anteproyecto se dijo de forma contundente que era improcedente la reparación de daños por incumplimientos matrimoniales. Esto no va. Sin embargo, dice, entiendo que lo dicho no obsta que en determinadas situaciones, si se dan los presupuestos de la responsabilidad civil, como el ataque al honor, la intimidad, dignidad, integridad física, psíquica, esos daños puedan ser reparados. Entender lo contrario sería admitir un campo de inmunidad para el sujeto dañador, o en el peor de los casos, que se encuentra configurada una renuncia anticipada a la posibilidad de reclamar la reparación de los daños sufridos por quien resulte víctima de hechos lesivos ocasionados en el ámbito familiar. Esto que decíamos al inicio, si no puedo dañar a nadie, tampoco puedo dañar a mi pareja. Entonces, el matrimonio o la unión convivencial o el noviazgo no es un lugar en donde se pueda dañar sin responsabilidad. Finalmente, la Cámara entra a analizar los presupuestos de la responsabilidad y dice, de las lecturas de las declaraciones testimoniales, permite observar que durante la vida matrimonial, como luego de la separación, la señora G sufrió maltratos de su esposo, persecución, amenaza y que temió por su vida y la de su hijo. Y acá viene un temita que lo vamos a ver bastante frecuente y de lo que algo habló Gallo Quintín en la clase anterior, que es el valor de la prueba de los testigos que son parientes o cercanos. Entonces la Cámara va a decir, ¿sí saben qué pasa? Que además de que el Código Civil y Comercial lo previó expresamente esta posibilidad, los testigos cercanos son los que conocen la violencia familiar. El resto, es decir, en líneas generales, los actos de violencia no se producen en un ambiente público, salvo un casito que yo traje que ahora vamos a ver. El acto de violencia se da también en una fiesta, entonces, bueno, ahí había montones de testigos, pero en líneas generales se dan en círculos muy cerrados y si no podemos contar con estos testigos, claramente no vamos a tener prueba. Bien. ¿Qué va a decir? Finalmente no se advierte contradicciones entre la postura de la reconveniente, sino por el contrario, que sus dichos fueron corroborados por testigos, algunos presenciales y otros de oída, que junto a la pericia psicológica, la causa penal por amenaza y la civil de violencia doméstica, permiten en su conjunto formar convicción sobre la relación de causalidad entre los hechos acaecidos y el daño ocasionado a la demandada. ¿Qué decía la pericia psicológica? Bueno, la pericia psicológica nos dice, arriba la conclusión que la actora presenta un trastorno mental que puede ser encuadrado dentro de la clasificación del trastorno de estrés postraumático con carácter de cronicidad. Presenta indicadores de signo, como por ejemplo sintomatología de tipo psicosomática, irregularidades en el sueño,
propios de sentimiento de angustia y ansiedad, compatibles con las situaciones de violencia, tales como las manifestadas en la litis. Indica que padece una incapacidad psicológica del 15%. Y también va a entrar a analizar el daño moral. Un poquito, esto no lo voy a repetir con todas las filminas, pero en esta recordando, el daño moral es una afección a los sentimientos de una persona que determina dolor o sufrimiento físico, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas, y en general toda clase de padecimientos susceptibles de apreciación pecuniaria. Respecto a la prueba del daño moral, se ha dicho que cuando el daño moral es notorio, no es necesaria su prueba, y que quien lo niegue tendrá que acreditar esta circunstancia. Fuera de esta situación, esta clase de daño, como cualquier otra, debe ser objeto de prueba. ¿Qué toma acá entonces la Cámara? Tomando en consideración las particularidades que presentó el hecho, en el que se vio afectada la vida familiar de la señora G por violencia doméstica ejercida contra ella por su ex cónyuge, la que continuó tiempo después de la separación, perturbando en forma indebida la tranquilidad de su vida, no solo familiar, sino también laboral, mediante amenazas y persecuciones, lo que razonablemente repercutió en los sentimientos de la damnificada, estima la partida en la suma de 25.000, etc. Bien, vamos ahora a otro fallito. Yo traté de traer los fallos más nuevos. Este es de Necochea, que, como decía recién Hernán, tiene una gran perspectiva de género. Vamos a ver qué pasó en este fallo de junio de este año. En junio de este año, L inicia demanda de daños y perjuicios contra G por violencia física, psicológica y económica. Este es un caso muy, pero muy interesante, porque vamos a ver que gran parte de los perjuicios ocasionados es por violencia económica. Y si bien muchas veces cuesta todo el tema de los daños y perjuicios en el tema de la violencia física, aún cuesta más en el tema de violencia económica. Bien, ¿qué pasaba acá? ¿Qué se alegaron como hechos constitutivos del daño? Y acá vemos nuevamente cómo se confunde esto que yo espero que haya quedado claro, pero si no después me preguntan, entre los daños derivados del divorcio y los daños derivados de la violencia de género. Se sigue confundiendo y lo confundió de alguna manera, no me acuerdo en este si en primera instancia tenía juez o jueza, el juez o la jueza de primera instancia. De alguna manera la Cámara lo va a solucionar. ¿Qué hechos se alegaban como constitutivos del daño? Falsa atribución de haber incurrido en abandono voluntario y malicioso. ¡Wow! Esto es causal de divorcio, de un divorcio que no existe más. Entonces, esto es, ¿qué va a pasar? Acá, a diferencia del anterior, él o la magistrada que entendieron en primera instancia también otorgaron indemnización por este primer ítem. Y la Cámara le va a decir, ya me voy adelantando a las filminas, acá no, este ítem no, porque este ítem tenía que ver con un divorcio contencioso y con causales de divorcio, no con esto que es violencia de género. Bien, pasamos a las otras, en donde nos dice negativa del accionado a que habitase con la hija de ambos una vivienda ganancial. El tercer ítem, obstáculos para ingresar al inmueble que habita el demandado, a retirar muebles. Y el cuarto, una venta inconsulta o una disposición inconsulta de uno de los bienes que conformaban la comunidad de ganancias. Primera instancia hizo lugar a la acción 600.000 por daño moral, 104.000 por daño material psicológico. Bien, esto un poquito al demandado apela y vamos entonces a la decisión de la Cámara que brinda una cantidad importante de elementos, que en definitiva va a confirmar esta sentencia de primera instancia, salvo con la primera de las causales. Bueno, analiza los presupuestos de responsabilidad y fíjense, todos los hechos son posteriores a la separación de las partes. ¿Qué va a decir con la falsa atribución de haber incurrido en abandono involuntario y malicioso? Que en realidad esto, un poquito lo que les adelante, no es procedente porque eso se había hecho en un contexto en donde se había iniciado un divorcio contencioso vigente el código derogado.
Pero ¿qué pasa? Después el divorcio, a este divorcio que se había iniciado en forma contenciosa, lo atrapa el Código Civil y Comercial y sale como un divorcio incausado. Con lo cual, es imposible que se haya analizado o que se pretenda un daño sin perjuicios por una causal de divorcio. Nuevamente acá radica esta confusión. Entonces la Cámara va a decir, por esta no. Acá no hay resarcimiento posible. Vamos a entrar en las otras. Negativa del accionado a que habitase con la hija de ambos una vivienda ganancial. ¿Qué pasa acá? La mujer se retira del inmueble conyugal en octubre del 2012 junto con su hija. Entre otras cosas, la hija había tenido un intento de suicidio. Entonces ella expresamente dice que se retira del hogar conyugal porque le habían aconsejado los facultativos esta no convivencia en un hogar en donde la violencia era habitual. Alquila un departamento siendo el demandado garante. Pero en el 2014, en donde en teoría vencía la locación de otro inmueble ganancial que aparentemente tenían en condominio, es decir, que además de tener la calificación de ganancial, del fallo parecería surgir que además era un condominio por mitades, es decir, titularidad registrar ambos. La actora dice, está por vencer la locación, no lo vuelvas a alquilar porque yo me voy a mudar ahí con la hija de ambos. Yo me voy a mudar ahí con fulana, ¿sí? La administración de este bien la tenía el marido, que para ese entonces era ex marido, ¿no? El marido recibe la carta documento y le responde 2 días después que existía contrato vigente. Y en este contrato vigente, en esta carta documento, no indica fecha, no alega la imposibilidad de entregar las llaves. Entonces el actor envía una nueva carta documento diciendo, muéstrenme el contrato. El accionado dijo, bueno, el contrato está en tal estadio jurídico. La accionante retira su petición de que no se alquilase el inmueble y le notifica que va a tomar posesión del bien. El 2 de enero del 2015 se lleva adelante una constatación notarial surgiendo que en el inmueble en cuestión hay un cartel de venta. Finalmente, en febrero del 2015, se lleva adelante una constatación con autorización de cerrajero. Claro, acá cuando es con autorización del cerrajero, el señor se presenta y permite el ingreso. Y le dice al oficial de justicia que el inmueble se encontraba deshabitado desde hacía 5 meses. Es decir, fíjense que es lo que va de alguna manera a resaltar la Cámara, el abuso en la administración de los bienes en un perjuicio económico claro contra la actora que quería habitar ese inmueble, porque también a ella se le vencía el contrato de locación con la hija. Entonces hay una clara violencia económica. Al contestar la cautelar, el demandado se allana a lo requerido, afirmando que la petición en responde sería la primera intimación formal, como si las cartas documento no hubieran existido. ¿Qué dijo la Cámara? La Cámara les va a decir, del cúmulo de elementos probatorios surge, sin otros que lo contradigan, que el poder fáctico de administración de ese bien reposaba en el demandado, quien decidía qué hacer con él, disponía si se alquilaba y a quién, o si se ponía a la venta, contando con la posesión efectiva del inmueble, la que se patentiza en los actos referidos por los testigos por las constancias procesales citadas y porque ostentaba o detentaba las llaves de manera exclusiva. Esa retención del bien común, que administraba y poseía de manera exclusiva y excluyente el demandado, y que solo cesó frente a la demanda judicial, es indicativa del abuso de su situación, hizo el accionado en perjuicio de la actora, actuación que reporta como un claro supuesto de violencia económica. Acreditado que el hecho resulta ser antijurídico por encarnar un supuesto de violencia de género, el daño moral se presume, pues la naturaleza de la afección así lo autoriza, debiendo el accionado arrimar al proceso de los elementos que destruyan esta presunción, lo que en el caso no sucedió. Vos sabés que Juan sigue enojado conmigo. Ah, pensé que alguien me hablaba. Bien. Vamos al ítem 3, de los hechos que venían alegados en la demanda como configurativos de los distintos tipos de violencia.
dice la mujer que había habido obstáculos para ingresar en el inmueble y que había el demandado retirar muebles y que en ese momento se ejerció violencia contra la persona. Es decir, como yo les decía al principio, la mujer se retira del que fue el hogar conyugal y luego tiene que ir a buscar cosas muebles. ¿Qué le dice la Cámara? Los obstáculos y negativas no se han demostrado, es decir, no había prueba de que el demandado le hubiera obstaculizado el poder acceder a la vivienda conyugal a retirar los muebles. Pero sí encuentra probada la violencia ejercida contra la actora en el momento de retirar los muebles. Es decir, hay un testigo que escucha cuando la mujer le dice no me toques, otro que dice escuché que la había agarrado de los hombros. Entonces la Cámara dice, bueno, no hubo una agresión física extrema, pero sí hay violencia que como tal debe ser indemnizada. Y finalmente, el cuarto ítem, que también tiene que ver con la violencia económica, radica en la solapada e inconsulta venta de uno de los bienes que componen la sociedad conyugal. Es decir, el accionado que hace da de baja a una agencia de loterías, que también se trataba de un bien calificado como ganancial. Ya en el proceso de divorcio le habían ordenado, por medio de una cautelar, que se abstuviera, porque se habían enterado que le quería dar de baja a la habilitación y que además había un tercero pidiendo la misma habilitación de ese inmueble para una agencia de lotería y quiniela. Él dice, yo no le di de baja, no la vendí, porque esto es lo que está en duda, si la vendió, le dio de baja, porque no era rentable. Pero lo cierto es que era un bien calificado como ganancial cuando ya las partes estaban de mínima en vías de separarse porque ya lo habían trabado en el divorcio. Y entonces acá nuevamente la Cámara les va a decir que esto es violencia de género, que esta es violencia de género del tipo económica. Y en consecuencia va a confirmar los montos, si bien por distintas causales, porque dijimos, dejó sin efecto la primer causal, que era confundida con la del divorcio, pero sí procede por las otras tres, este daño económico que le había ocasionado el demandado a la actora. Bien, acá me pasé, porque ando tocando, como ustedes notarán, me muevo mucho y metí la mano en el mouse. Este es otro fallo también de este año. Casi todos los que vamos a ver ahora son de este año, de los que alcance a ver, no sé cómo vengo con el tiempo, que es de la Sala K y es de 30 de junio del 2021. ¿Qué pasaba acá? Acá teníamos a M que reclamó por daños y perjuicios que le había ocasionado el obrar de su excónyuge. Ellos habían contraído nupcias en el 95, tuvieron 2 hijos y se separaron de hecho en el 2007. Hay cantidad de denuncias de violencia en sede civil, pero también hay causas penales. Acá hay un datito que después vamos a detenernos, que tiene que ver con estas causas penales y la visión diferente que a veces algunos jueces penales tienen en relación con los jueces civiles. Una de esas causas penales culminó con una probation. El demandado negó todo menos el matrimonio, que no podía, ¿no? Claramente, reconvino, dice que la actora alega violencias inexistentes, dice que la actora se desentiende de las crianzas de sus hijos, y nuevamente acá el abogado del señor viene con el tema de los deberes conyugales, en esta puja que vemos que seguramente en un futuro se va a terminar de pulir y no se van a confundir, pero que hoy todavía se confunden, en donde dice, la señora tuvo relaciones extramatrimoniales, y eso a mí me exponía a burlas y comentarios públicos y demás. Primera instancia hace lugar a la demanda, rechaza la reconvención, fija una indemnización de 4.402.000 a pagar dentro de 30 días, en caso de mora tasa activa. Costas al demandado, apelan ambas partes. Nuevamente, se analizan los requisitos de la responsabilidad, la parte general de daños y perjuicios.
Entra la Cámara a analizar la prueba de los diferentes expedientes. Yo acá hice una selección porque es una sentencia que si después la leen es bastante larga, así que seleccioné algunas. Bien, ¿qué dice la Cámara? Dice, bueno, hay numerosos expedientes, tanto los tramitados en sede civil como en penal. Respecto del primero de los hechos denunciado en el 2007, el juez penal decidió procesar al señor J por el delito de lesiones leves, lo que fue confirmado por la alzada. Se elevó al Juzgado Nacional en lo correccional para la etapa de juicio y al advertir la conectividad con otra causa, se remite al Tribunal Oral. Este último decidió rechazar el pedido de suspensión de juicio a prueba solicitado por el señor, quien recurrió a la resolución y fue revocada por la alzada. Por ello, el Tribunal Oral, en julio del 2011, suspendió el juicio a prueba por 2 años respecto del imputado. En noviembre del 2014, el órgano resolvió sobreseerlo, en tanto el señor cumplió, y esto es lo que yo les quería remarcar, fijó domicilio, dijo cumplió, se presentó al patronato de liberados, también cumplió, si bien no asistió al programa Un Violento. Lo más importante, esto era lo más importante que tenía que hacer este señor para poder sobreseerlo. Sin embargo, la Cámara entiende que es un detalle, ¿no? Con todo el otro cumplió, por lo tanto lo sobreseemos. Pero bueno, esta es una opinión personal. Después ustedes me dirán qué piensan. Vamos a otro, siguiendo con la prueba para ver si se acreditaron los presupuestos de la responsabilidad. El señor B declara como testigo, y acá tenemos un testigo que no es testigo del círculo cercano, sino que era un señor que manejaba un taxi, en donde dice, miren, no me acuerdo si la mujer se sube al taxi cuando yo paro el auto por la barrera o qué, pero lo que puedo recordar claramente es que se sube llorando porque venía corriendo, que la venía persiguiendo el marido, dice, a pesar de tener una restricción. Bueno, obviamente todo lo sabía porque se lo cuenta la mujer, pero el resto, él estaba adentro de la. El informe psicosocial de situación de riesgo, en donde considera que teniendo en cuenta los tipos de maltrato enunciados, la descripción de la conducta del denunciado y el estado emocional de la denunciante, donde predomina la victimización, se entiende que hay una situación de violencia familiar. Además, se encuentra el informe médico, en donde se ven del informe médico una serie de hematomas y explica la pericia cómo se producen estos hematomas. En otro informe de evaluación del riesgo, se asentó que a partir de la entrevista llevada a cabo con el señor, con la señora, perdón, su discurso es algo desordenado y se presenta con características verborrágicas. Se observa el efecto devastador que ha tenido la violencia en la señora C, habiendo sido socavados sus recursos personales, dando la pauta de un desgaste emocional importante, como así también desvalorización de su persona. Asimismo, refiere temor por las actitudes que pueda tener el denunciado. Se observan signos importantes de angustia que se manifiestan a través del llanto pertinaz. Luego tenemos la testimonial y acá tenemos la mucama, donde la mucama que trabaja desde hacía más o menos 15 años, dice, vi que el señor J le pegaba a la señora M. En cuanto a la relación entre la pareja, cuenta esta mujer que asistía en las tareas del hogar, que el señor siempre fue agresivo con ella. Siempre que llegaba él estaba penando, golpeándola. Siempre tenía moretones. Después se sentaba, pedía perdón. Inclusive se pegaba en la cabeza o se tiraba de sus pelos para que la perdone. Eso veía siempre yo. Bueno, y sigue. Entonces, tenemos acá una testimonial de la violencia ejercida como acreditativa de los presupuestos de responsabilidad. Y esta es la que yo les comentaba hoy, que a veces hay testigos que, bueno, de alguna manera son allegados porque estaban todos en una fiesta de fin de año. Pero en esta fiesta de fin de año en San Fernando, el demandado la agarró de los pelos al actor. Y acá, cuando copia la sala acá,
copia lo que dicen estos testigos presenciales, de que la agarra de los pelos a las 4 de la mañana y dicen, no sabés lo que fue eso, ¿no? Como diciendo, en medio de la fiesta de fin de año, toda esta situación de violencia. Claro, acá el señor también dice, esos testimonios no son válidos porque son parientes o amigos, a lo que la Cámara le va a contestar esto que venimos viendo, que también dijo la Sala H. Después también va a declarar la psicóloga y psicopedagoga, que, en donde empiezan a asistir los chicos por derivación del colegio. Es decir, empiezan a tener problemas en el colegio, van a esta psicopedagoga, y esta psicopedagoga testimonia que los chicos veían la violencia que se ejercía con la mamá. Incluso ella misma dice, era tal la situación de angustia que se encontraba la mujer que la derivé a un psiquiatra para que la medique y la pudiera tratar porque se desbordaba en las sesiones. Esto es un poquito todo esto, no los quería aburrir con tanta lectura de filminas. Finalmente, la prueba reseñada permite inferir sin hesitación una clara conducta intimidatoria o violenta por parte del señor hacia la señora. De la evidencia relatada se advierte la existencia de situaciones de violencia física, verbal, emocional y sexual, ya sea de los golpes constatados en el informe médico de la Oficina de Violencia Doméstica, a través de los testimonios de los señores, el informe médico, en la constatación de los agentes policiales, y una sumatoria de pruebas que daban o permitían acreditar el daño. Primera instancia había fijado los siguientes montos: 240 por perjuicio psíquico, por el tratamiento 162.000 pesos y por daño moral 4 millones. La Cámara va a analizar las pericias, la psicológica, la del psiquiatra, y va a confirmar el monto por daño psíquico. Pero va a reducir el monto por el tratamiento y va a reducir también el daño moral. O sea, confirma la sentencia de primera instancia, pero reduce los montos. Vamos a uno más. Ya estamos cerquita de terminar. Este es más actual todavía, es de septiembre del 2021, en donde también tenemos un tema por violencia física, emocional, psicológica y económica, por la suma de 4.200.000. Hay una relación de los hechos, de cómo se habían conocido. Ya en el año 2000, o sea, se conocen en el 83, pero la actora dice que ya en el año 2000 sufría agresiones e injurias de manera casi permanente. Y esto es un dato que en general suele darse en los temas de violencia. Fíjense que la actora dice, en el año 2000 ya sufría agresiones. Y en el 2005 contraen nupcias. Se divorcian en el 2016. Primera instancia condenó al demandado a abonar a la actora la suma de 1.143.000 y apelan ambas partes. Este fallo tiene algo muy interesante que lo voy a dejar para el final, que tiene que ver con el tema de la educación. Por eso yo también remarcaba un poquito el tema de las fechas, ¿no? Y lo bueno que es todas las instancias educativas para todos los sectores. Lo interesante, bueno, de este fallo es que hace especial hincapié en juzgar con perspectiva de género. Los casos de violencia de género deben ser juzgados con perspectiva de género, consistente en visualizar si en el caso se vislumbran situaciones discriminatorias entre los sujetos del proceso o asimetrías que obliguen a dilucidar la prueba y valorarla en forma diferente, a efectos de romper esa desigualdad, aprendiendo a manejar el concepto de categorías sospechosas de sufrir discriminación al momento de repartir el concepto de cargas probatorias. También analiza la prueba. Bueno, vamos a ver si se dan los presupuestos de la responsabilidad civil. Acá había algo muy importante, que es, se había decretado la exclusión del demandado y incumplía la orden de prohibición de no acercamiento, lo cual es un dato a tener en cuenta. Se analiza también lo que establece el cuerpo médico forense. Por supuesto que la Cámara dice no tengo que analizar toda la prueba, sino la que resulta relevante. Y va a llegar, esto lo voy pasando medio rapidito porque
más o menos coinciden en el análisis de la prueba de la misma manera de los fallos que vimos viendo. Así un poquito paso a la parte que me interesa como distinta de los fallos anteriores, que, bueno, analiza los hechos de violencia económica, psicológica, violencia, el daño moral. Pero, ¿qué va a decir? O sea, además de tratar el tema de los daños en cuanto a un monto a resarcir, va a enviar, ordenar al demandado a capacitarse en género. ¿Por qué? Porque nosotros veíamos hoy que lo ideal es prevenir. Cuando no se pudo prevenir hay que sancionar. Cuando se sanciona además hay que reparar, pero además tenemos que garantizar la no repetición. O sea, no es posible que se repitan conductas de vulneración, de violación, de todo este tipo de violencia, no solo con relación a la persona que lo está demandando, sino con ninguna otra persona con la que pueda tener en un futuro una relación. Entonces, ¿qué va a decir la Cámara? Resulta una política de Estado educar a la población en perspectiva de género, a los fines de modificar patrones estereotipados de conductas, en particular a los agresores, obligando su participación en programas reflexivos, educativos o terapéuticos, tendiente a la modificación de actitudes violentas. Es decir, que además de la condena en peso señalada, va a decir la Cámara, o sea, va a decir uno de los jueces y los otros van a adherir, entiendo pertinente, en este caso particular, imponer al demandado la asistencia a programas o capacitaciones de reflexión, todo este tema que tiene que ver con la violencia de género. Y si no cumple en el plazo de 3 meses, le va a decir la Cámara, va a tener que pagar una multa diaria de pesos 1.000. Porque además, así hincapié, tiene una hija de 11 años. Entonces, es menester la garantía de no repetición. Bien. Esto es un poquito lo que les decía recién, que bueno, también da la opción de hacerlo en forma virtual, atento a la situación que es de público y notorio estamos viviendo todos. Y para terminar, un fallo que no es de este año, sino del año pasado, que es de La Plata, de la Cámara Civil y Comercial de La Plata, en donde el tema de la violencia era entre un señor con la conviviente de su hermano que había fallecido. Es decir, esta mujer había estado en unión convivencial durante 35 años con el hermano del agresor. Había una serie de problemas patrimoniales y iba la mujer caminando por la calle y le parte una baldosa en la cabeza. Entonces, bueno, la mujer inicia una acción de daños y perjuicios por las distintas lesiones que le genera esta agresión física que había tenido. Nuevamente acá me llamó la atención 2 cosas. La primera es que cuando apela, yo tengo solamente la sentencia de Cámara, así que no sé qué pasó en primera instancia, dice que la jueza que había entendido en primera instancia no le había aplicado la normativa de violencia de género. O sea, le aplicó los presupuestos de la responsabilidad civil, pero ella dice, acá había que aplicar la ley 26.485. Cuando llega a la Cámara dice, tiene razón, o sea, empiezan a analizar, hay otras cuestiones, ¿no? Prejudicialidad de la cuestión penal y demás. Yo me voy a centrar en este tema. Dice, pues tiene razón esta mujer que hay que aplicar las leyes de juzgar con perspectiva de género, no solo la ley nacional, la Convención de Belén do Pará, las recomendaciones de la CEDAW, todo esto, y le agrega un plus a los montos, además de analizar, como ya vimos en las anteriores, el tema de el resarcimiento en moneda para la mujer, dice, pero además hay que desaprender esto de deconstruir estas conductas violentas por parte del agresor y que, como ya les decía con el fallo anterior, es lo que nos puede dar una garantía de no repetición y cumplir con el objetivo de erradicar estos temas de violencia. Entonces, la Cámara dice, trae alusión las palabras de la licenciada Sandra de Andrés, en donde dice,
Nadie se levanta violento de una mañana para la otra, la violencia es una conducta aprendida y repetida, una construcción social que se va repitiendo de generación en generación. El ámbito que cada quien se crió y las experiencias que tuvo al crecer llevan a que algunas personas se apropien o no de determinadas violentas de conducirse, de determinados abusos de poder que están insertos en el sistema patriarcal con siglos de existencia. La violencia es una conducta aprendida y como tal se puede desaprender. Y en este contexto entonces también ordena que este señor tiene que concurrir en ese momento al programa Desaprender. Después, justo con el tema de la pandemia, se estaban buscando unas alternativas distintas para poder hacer este curso, estos programas de manera virtual, y hasta ahí es donde me enteré. Entonces creo que hay que tener en cuenta, como para cerrar, este deslinde entre lo que era el divorcio y sus causales, que eso no es más así, y los daños originados por el tema de la violencia de género, que como principal objetivo sabemos es prevenir, pero que si estamos en un daño de perjuicios, esa prevención ha fallado, entonces hay que reparar, pero también todos estos programas y esto de deconstruir estas conductas, de alguna manera nos garantizan no solo la no repetición, sino poder entrar en el camino de erradicar la violencia lo antes posible. Bueno, espero no haberlos aburrido, no sé si tienen preguntas, y acá yo habría finalizado. Bueno, muchísimas gracias, Ana María. Sumamente claro. Hay, a ver, una primera pregunta en el chat. Preguntan si podés decir de qué cámara es este fallo y de qué fecha. Es de la cámara, de la sala segunda, el último. Sí, me parece que sí. El fallo es de la Cámara Segunda, Sala Segunda, tiene voto de Vanegas y Jankovich, está publicado en la página de la Corte y es del 14 de julio del 2020. Si entran a la página de la Corte, claro, es del 2020, entonces dejó de estar en novedades, pero seguramente esté en Juga porque estaba publicado ahí. De todas maneras lo puedo mandar por mail si lo quieren, lo tengo. Bien. A ver, acá. Acá dicen excelente exposición, doctora H. Chile. Ahí. Bien. No sé si la mano levantada, si quieren directamente desmutearse. A ver. Mientras voy contestando una pregunta de aquí, los certificados los tienen que pedir en el campus donde se anotaron, que ahí se los expide el Instituto de Estudios Judiciales. Bien, a ver. Bueno, a ver. Bueno, si no hay, a ver acá, bueno, acá dice muchísimas gracias por la claridad, cuánta energía, felicitaciones, un placer oírlos y verlos. Bueno, muchísimas gracias. Creo que es un tema poco explorado esto de la responsabilidad en el ámbito de las relaciones de familia, con lo cual, bueno, esperamos el año que viene seguir profundizando. La charla de hoy va a quedar también grabada en la plataforma, en el canal de YouTube del Instituto, así que en unos 2 o 3 días van a poder compartirla, van a poder verla desde allí junto con los Power. Bien, Ana María, ¿querés tomar la palabra? Bueno, muchas gracias por el espacio, por escuchar. Y nada más, no tengo, si no tienen preguntas. Bueno.
Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas. Nos despedimos y vuelvo cualquier cuestión. En 2 o 3 días está la filmación, si no nos escriben o escriben al Instituto de Estudios Judiciales, tanto por los certificados si no los logran bajar del campus o por el material. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes.